Hola a todas y todos, soy Sandra Canetti, soy profesora de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy me interesa charlar un poco sobre un tema que es vigente en la agenda de relaciones internacionales, pero que más allá de una perspectiva académica es un tema que convive cotidianamente en la vida de las personas alrededor de todo el mundo y me refiero a la militarización. La militarización vista como un tema de control, como un ejercicio de dominación que ha permeado como una constante a lo largo de la historia de la humanidad, pero que muy recientemente ha habido una exacerbación de varios instrumentos o de varios elementos de la militarización a nivel internacional y hoy me gustaría dejarlos en la mesa pues para su análisis y para charlar alrededor de ello. Desde la segunda mitad del siglo XX vivimos en un mundo altamente militarizado. Los presupuestos de defensa han tenido un auge exponencial a través de los años. Las grandes corporaciones de seguridad y producción de armamentos se han aliado con los aparatos de Estado, con los aparatos estatales, para configurar un complejo militar industrial que depende a su vez de la economía de guerra para su propio funcionamiento. Y también es cierto que la presencia militar permanente de tropas en diferentes territorios alrededor del mundo hacen del escenario global actual un espacio cada vez más violento, más desigual y contrario, paradójicamente, más inseguro. El mundo actual se presenta como un campo repleto de riesgos y amenazas cuyo carácter global pone en peligro la vida humana en diversos rincones de todo el planeta. El orden internacional se encuentra inmerso en una crisis múltiple que atraviesa las formas de articulación y organización de las estructuras internacionales en su conjunto, así como a las distintas esferas que involucran a la seguridad humana. Estados, sociedades, corporaciones, organismos internacionales y demás actores de la sociedad internacional, ya sea de carácter local o global, se encuentran interconectados rizomáticamente por una serie de relaciones políticas, económicas, estratégicas, que permite que cualquier riesgo o amenaza, por pequeña o pequeño que parezca, atente contra la seguridad de todas y todos y se convierta igualmente en un reto compartido. En la actualidad, amenazas y riesgos a la seguridad de carácter emergente, pero también aquellos que más bien parecen de tipo permanente y estructural, conviven en un cada vez más complejo escenario global, constituyéndose como desafíos impostergables. La configuración actual del mundo responde a una peligrosidad permanente que se normaliza y que al hacerlo profundiza las diferencias de clase, raza y género, pues el reparto de estos riesgos acontece de manera desigual en los distintos sectores de la sociedad, dejando en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes más dificultades presentan. Por ejemplo, con la pandemia. La pandemia se enfrentó en todos los rincones del planeta, pero de diferente manera. No todos los sistemas de salud estaban preparados y las condiciones de vulnerabilidad, de hambre, de insalubridad, de pobreza, de muchas maneras condicionaron salir o no de la mejor manera de la emergencia. El mundo de hoy se distingue por padecer entonces contrastes insostenibles que profundizan la inseguridad en sus diferentes ámbitos. Por ejemplo, mientras que el PIB per cápita de Liechtenstein, que es un país pequeñito de Europa, asciende a los más de $146,000, dólares de ingreso por persona en el Estado, o el de Luxemburgo a $86,000 también por persona, el PIB por persona de Sudán es de $768 o el de Burundi tan solo de 730. Mientras que países considerados altamente desarrollados como Alemania, Australia, Reino Unido, etc., alcanzan un promedio de 13 años de escolaridad, Burkina Faso, Níger o Chad, países africanos, lo mantienen entre 1.4 y 1.9. Por ejemplo, mientras que Rusia, Italia o Polonia registran porcentajes de alfabetización superiores al 99% del total de su población, en Guinea es solo del 25% y en Níger solo del 15%.
La esperanza de vida en Australia o en Suiza es de 85 años en promedio, pero en República Centroafricana o Chad es de 54 años. Desde la última década del siglo XX hasta nuestros días, no podemos negar los avances en materia de bienestar humano que ha tenido la sociedad internacional. En promedio, por ejemplo, la esperanza de vida de las personas en los países considerados en desarrollo ha aumentado 2 años. Hoy fallecen 3 millones de niños menos al año, 30 millones más de niños y niñas asisten a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy también se evidencia un retroceso sin precedente en la vida de las personas en todo el mundo. A pesar de todos estos proyectos de desarrollo implementados desde hace décadas en la sociedad internacional, los más recientes, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas, cierto es que el mundo es muestra constante de la injusta desigualdad en todas sus manifestaciones. Hoy día, siglo XXI, 811 millones de seres humanos alrededor del planeta padecen hambre y se cree que por la pandemia este número pudo haber incrementado hasta 132 millones más. Por si fuera poco, el sobrecalentamiento global y las consecuentes sequías junto con los conflictos enquistados en varias regiones del mundo hará que en al menos 8 países, todos de ellos africanos, se padezcan crisis alimentarias nunca antes vistas. Todos los días fallecen en el mundo alrededor de 17,000 personas de hambre y otras 10,000 por falta de medicamentos o de atención médica adecuada. Es en este siglo, además, que el 1% más rico de la población mundial acapara el doble de lo que acumulan los 6,900 millones de personas. Solo 2,153 personas concentran la riqueza que corresponde a los 4,600 millones de las personas más pobres en todo el planeta. Y otro dato escalofriante es que hoy día 22 hombres, varones, acumulan más riqueza que todas las mujeres del continente africano. Mientras la seguridad económica de casi la mitad de los trabajadores del mundo se ve constantemente vulnerada y solo a veces cuenta con los beneficios vinculados a un trabajo decoroso, un director general de cualquier empresa que esté incluida en algo que se conoce como el índice bursátil FTSE 100, en donde hay empresas importantes como la BP, Petrolera Británica, Royal Dutch Shell, etcétera, etcétera, uno de sus directores gana en un año lo mismo que 10,000 trabajadores de las fábricas textiles de Bangladesh. Frente a todo este panorama, la sociedad internacional en su conjunto, estados, corporaciones, individuos, etcétera, etcétera, continuamos destinando exorbitantes recursos a lo que consideramos la seguridad tradicional, vista desde una perspectiva de fronteras estatales en donde la militarización es un instrumento cardinal. El siglo pasado, por ejemplo, se dice que fue el más violento de la humanidad y que cobró más vidas humanas que los 19 siglos precedentes juntos. Durante el siglo XX, entre 110 millones y 230 millones de seres humanos fueron víctimas mortales de guerras o conflictos alrededor del mundo. Y si bien con el fin de la Guerra Fría se ve evidenciar un descenso significativo en los presupuestos militares y en los enfrentamientos de carácter militar en la sociedad internacional, cierto es que al poco tiempo se mostró lo contrario, sobre todo considerando el aumento de la letalidad y violencia de los conflictos. Tan solo durante el año 2021 fallecieron 150,000 personas por causa de conflictos armados, 13% más que el año anterior, que en el 2020, mientras que otros 1,200 millones hoy viven en zonas afectadas por conflictos armados. Datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo apuntan que durante el 2021 los conflictos armados activos tuvieron lugar en 46 países, uno menos que 2020, pero 12 más que en 2019, en el contexto de la pandemia. 18 de ellos se gestaron en África subsahariana, 9 en Asia y Oceanía, 8 en Medio Oriente y África del Norte, 8 más en América y 3 en Europa. Cabe mencionar que México, nuestro país, está considerado dentro de esos países y también es considerado como uno dentro de los 19 conflictos armados considerados de alta intensidad, es decir, que reportan entre 1,000 y 9,999 víctimas anuales relacionadas directamente con el conflicto. Ojo, otros territorios que están clasificados en el mismo rango que México, por ejemplo, son Siria,
que es un país en guerra, República Democrática del Congo, Nigeria, Etiopía, Irak, Sudán del Sur, Mali, República Centroafricana y Pakistán. Aquí vale la pena mucho reflexionar qué estamos haciendo en México en materia de seguridad para enfrentar estas amenazas. Junto con los conflictos armados, la carrera armamentista ha sido otra expresión permanente de la militarización. Y aunque tiene su origen por lo menos desde el siglo XVIII, a razón de la disputa entre estados imperiales, como todas y todos sabemos, va a ser durante el siglo pasado, durante el siglo XX, que la competencia por desarrollar armas y fuerzas armadas cada vez más letales y poderosas se incremente, sobre todo por el descubrimiento de la energía nuclear, que desde entonces va a ser una amenaza latente para la supervivencia de la humanidad entera. Como decíamos, aun cuando el fin de la Guerra Fría va a traer la disminución de los conflictos armados a nivel mundial y la desaceleración de la carrera armamentista, a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la militarización no ha ido más que en ascenso, alcanzando cada año niveles nunca imaginados. Por primera vez en la historia, el gasto militar mundial alcanzó un máximo de 2.113 billones de dólares, luego de 7 años de aumento consecutivo, incluyendo los años de pandemia por la COVID-19. Es decir, sin importar la pausa que la pandemia, que la emergencia sanitaria puso en muchos ámbitos de nuestras vidas, la carrera armamentista no cerró. 5 son los países responsables del 62% del gasto militar mundial. 5 que además son sujetos del Consejo de Seguridad y que se dicen ser los guardianes de la paz y la seguridad internacional. Estados Unidos, Rusia, que es heredera de la Unión Soviética y de su armamento nuclear, China, Francia y Reino Unido. Miembros que además tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que tienen derecho de veto. Países que además son los más beligerantes de todo el planeta. Con excepción de la India, los otros 5 son también países que acaparan el 90% del armamento nuclear global. De las 12.000 ojivas con carga nuclear, cabezas nucleares que hay aproximadamente en el mundo, Rusia mantiene en su poder 5.900, otras 5.400 pertenecen a Estados Unidos y entre 350 225 más o menos entre China, Francia y Reino Unido respectivamente. Esos países no solo poseen el poder exclusivo del derecho de veto en el Consejo, como ya decíamos, o concentra la mayoría del gasto militar mundial, como también mencionábamos hace un momento, sino que también se encuentran entre los 7 países que más armamento exportan a otras latitudes, sumando entre los 7 el 80% del total mundial de las armas exportadas. Preguntémonos a quién le convienen los conflictos, quiénes alimentan los conflictos y qué interés hay en dotar de armas a mercenarios, pero también ejércitos nacionales en los países que hoy hay conflictos armados. Es un círculo virtuoso, vicioso, el que se tiene de la economía de guerra. Para finales del 2021, los conflictos en diversos territorios del planeta habían forzado a 89 millones de personas a abandonar sus hogares. Refugiados, desplazados internos por conflictos. Este ha sido el nivel más alto registrado desde la Segunda Guerra Mundial. Si estos 89 millones de personas constituyeran un Estado, el Estado estaría en el lugar número 24 de población, solo para que se den una idea. En 2021, los conflictos armados fueron también la causa más importante de inseguridad alimentaria en 24 territorios. Y durante el año pasado, la población de 7 países, Afganistán, Burkina Faso, Haití, Nigeria, Sudán del Sur, Yemen y Somalia, presentaron inanición o un grado catastrófico de hambre aguda como consecuencia directa o indirecta de la militarización. De entre todos ellos, el 57% de población en inseguridad alimentaria se encontraba en Somalia, en donde, además de padecer crisis alimentarias graves ocasionadas habitualmente o normalmente por las sequías, el encarecimiento de los precios de los alimentos y combustibles como consecuencia de otro conflicto armado entre Ucrania y Rusia, el conflicto armado enquistado desde hace varios años en ese territorio africano no ha hecho sino agravar
agravar la inseguridad alimentaria. Al día de hoy, 17 millones de habitantes, de los 17 millones de habitantes que hay en el país, entre 5.6 y 7.8 millones, es decir, poco más del 50% de su población, padece hambre, lo que ha ocasionado que más de 1 millón de somalíes se hayan desplazado de sus lugares de orígenes. Es decir, aquí hay una relación importante entre conflicto armado e inseguridad alimentaria. Si bien los fenómenos medioambientales y meteorológicos, por ejemplo, como las sequías, el cambio climático o el sobrecalentamiento global, y las crisis económicas y de salud, como la desigualdad o las pandemias, por COVID-19, la más reciente, por ejemplo, son factores que históricamente han condicionado la seguridad alimentaria de los pueblos, cierto es también que los conflictos armados, la militarización, la guerra, son hoy elementos importantes a considerar, ya que no solo son generadores de muerte, sino que además alteran los sistemas alimentarios, socavan la soberanía alimentaria de las poblaciones y merman la resiliencia de las poblaciones para enfrentar las crisis alimentarias. La presencia militar frecuentemente implica un mayor uso de recursos naturales y puede llevar incluso también a la degradación ambiental, afectando la seguridad y el bienestar de las comunidades locales. Tan solo en la última década del siglo pasado, por ejemplo, 17 conflictos armados de magnitudes importantes tuvieron relación directa con la explotación o la posesión de recursos naturales o de materias primas que, dicho sea de paso, son muy útiles para la reproducción del sistema de acumulación capitalista. Los diamantes de Angola, de Sierra Leona, de Liberia o de República Democrática del Congo, las piedras preciosas de Afganistán, Myanmar o Camboya, el oro negro, el petróleo de Angola, Congo, Nigeria o Sudán, la madera fina de Ghana, Gabón, Guinea Ecuatorial o Madagascar, han sido recursos sobreexplotados para favorecer el sistema de producción y a quienes se benefician de él en detrimento de las condiciones de vida de las poblaciones de los países explotados. Más del 40% de los conflictos armados internos en los últimos 60 años están relacionados con la explotación de recursos naturales o de materias primas valiosísimas para la configuración de las relaciones de poder en el sistema capitalista, lo que evidencia que si bien las causas de estos conflictos bélicos pueden ser de origen múltiple, complejo y obedecer a diferentes factores, la posesión o tenencia, el despojo de estos insumos se ha convertido en un componente fundamental de la disputa y el mantenimiento de poder y de la seguridad de unos cuantos en detrimento de la seguridad de las mayorías. De la mano de la militarización, los intensivos procesos de industrialización y los crecientes niveles de consumo que hoy sostienen ese modelo de desarrollo occidental, eurocéntrico, patriarcal, colonial al que estamos impuestos, han conducido al mantenimiento de las elevadas condiciones de vida de las sociedades industriales, pero paralelamente han llevado al deterioro de las condiciones de seguridad humana de aquellas más vulnerables. En Angola, Sierra Leona, Botswana o República Democrática del Congo, países productores de diamantes, como decíamos hace un momento, más de 3.7 millones de personas, 3.7 millones de personas han perdido la vida por conflictos armados generados a partir de la explotación y la venta ilegal de esos diamantes. En el conflicto armado en Yemen, por ejemplo, la disputa por el control de petróleo ha ocasionado graves daños al medio ambiente y derivado en una de las más graves crisis humanitarias de este país. Por un lado, los ataques a infraestructuras hidráulicas han impedido el acceso a agua potable de sus miles de habitantes, ocasionando que, a solo 2 años del inicio del enfrentamiento, haya más de 4.000 muertas y muertos como consecuencia de enfermedades como el cólera. Por otro lado, los daños sufridos en los campos agrícolas como resultados de este conflicto armado han contribuido a que más de 16 millones de yemeníes, el equivalente al 50% de su población aproximadamente, hoy padezcan hambre. Al ser un país con un déficit alimentario, la situación es muy grave, pues dependen en alto grado de las importaciones, mismas que se han visto interrumpidas por la ocupación militar del territorio. Para ir concluyendo, podemos decir entonces que ya sea a través de la guerra, de conflictos armados, de la carrera armamentista, del despliegue de tropa en la ocupación de territorios, la militarización ha sido un componente clave
en la configuración de las relaciones de poder en sus diferentes escalas, porque como afirma Rico, por un lado aparece como un elemento vital que busca resguardar la seguridad de los intereses políticos, corporativos o culturales, de las formas de dominación, pero por otro la militarización también garantiza la producción del consenso social necesario para mantener, reproducir y ampliar la propia hegemonía. La militarización se vuelve entonces parte de un proceso discursivo que implica un cambio en las creencias y valores sociales generales en formas necesarias para legitimar el uso de la fuerza, para legitimar, y yo agregaría para aceptar incluso el ejercicio de la fuerza en poblaciones como las nuestras, como dice Luntz. Así entonces, elementos como la paz o como la seguridad o el propio desarrollo, por ejemplo, se han significado y se han traducido en prácticas violentas encaminadas, como hemos tratado de dejar claro en esta pequeña intervención, a la consecución de intereses y objetivos de las élites para de muchas formas seguir manteniendo la lógica circular de la militarización y con ello mantener un control y el disciplinamiento social que tanto favorece a estas dinámicas de poder en sus diferentes escalas. Lamentablemente, en sociedades como la nuestra, que juegan un papel de subordinación frente a un sujeto dominante, esto puede verse en la imposición de visiones y praxis violentas de paz, praxis violentas de seguridad, que son altamente útiles para los sujetos hegemónicos y que no necesariamente responden a las inseguridades, a las necesidades o a las particularidades de nuestras poblaciones. Muchas gracias por su atención.